más importante del país. Especulativo financiero, los prestamistas en el poder detrás del trono. Este es el estudio de la Financiera Nacional que sustentó este modelo de Transmilenio. Leo el detalle y leanlo todos en detalle, les pido respetuosamente. Entonces aquí se dice que se quiere acceder a una nueva fuente de recursos diferente al sector financiero, son los recursos de los fondos de capital privado. Estos vehículos, los fondos de capital privado, tienen recursos disponibles para inversión en activos que dependen únicamente de un llamado de capital. Ojo a eso. Esta estación introduce un cambio radical en el sistema que conocimos de Transmilenio en Bogotá. El sistema actual, la persona que compra los buses y los opera es uno solo. Es quien ha prestado el servicio a lo largo de los últimos 20 años en Bogotá. En el nuevo negocio se introduce un jugador, los prestamistas. Se introduce al sector bancario y al sector especulativo financiero. Eso no estaba en otras licitaciones. No, jamás. Ahora sí es promover Y el sector financiero. Y de hecho en ningún lugar del mundo el transporte de una ciudad tiene ese jugador tan grande. Aquí lo llaman los prestamistas. Es decir, va a haber, ¿cómo es el negocio hoy? En vez de un negocio vamos a tener 3 negocios. Un negocio es el señor que compra los buses. Y ese señor se los da a trabajar al prestador del servicio. Es decir, a él le pagan por poner los buses. El otro se dedica exclusivamente a prestar el servicio y a mantener esos buses. Es decir, hay un dueño de los buses. Pero al que trae los buses hay una persona que le presta la plata. Una persona que tenga títulos en la bolsa, capital financiero, grandes bancos. Es decir, y ese a mi juicio entra a ser el jugador central. Un documento contratado por Transmilenio para diseñar esta licitación de la Financiera de Desarrollo Nacional habla que el desafío era abrirle el apetito al sector financiero, que el sector financiero no tenía apetito en Bogotá por los problemas financieros del sistema integrado de transporte. Eso que tiene de grave y de preocupante, no hay un sistema así en el mundo, ojo, no hay un sistema así en el mundo. Introduce un elemento que cómo lo vamos a manejar, por ejemplo, el prestamista, si no le pagan los buses, si no le pagan el crédito que dio de los buses, retoma la flota. Y de acuerdo al contrato, como yo lo mostré aquí, yo mostré el elemento del contrato, él tiene prioridad sobre Transmilenio en esa retoma de la flota. Entonces, en algún momento Transmilenio tiene que entrar a hablar con los bancos para poder prestar el servicio de buses en Bogotá. Con la ciudad y con los usuarios está diluida, completamente diluida. De aquí se diluye la responsabilidad. Cuando uno quisiera que le defendemos a Transmilenio, como es el caso, que quedara clara la responsabilidad para poder defender a la empresa. La infraestructura de carga cae a costo del proveedor. Hoy lo que existe en la ciudad es una infraestructura para proveer diésel a los buses. Cualquier cosa nueva implica incertidumbre, implica riesgos, implica no saber cómo van a recibir los patios, si en los patios hay esos espacios, si los protocolos de seguridad para... Pues hemos radicado observaciones desde antes que se cerrara la etapa de prepliegos. Radicamos a distintos aspectos, pero en el que más nos hemos concentrado es en el tema ambiental. Yo soy del Partido Verde, mi obligación es además velar porque los grandes proyectos de la ciudad sean amigables con el ambiente, pero además de amigables, responsables con el futuro de Bogotá. Entonces hemos propuesto que una buena parte de estos buses que rodarán hasta el año 2030, son casi 1.400 buses rodando por Bogotá, sea de tecnologías limpias. No podíamos permitir que estos buses se quedaran solo con el diésel y ya logramos que la administración subiera de 50 a 400 los incentivos que iba a dar para las empresas que presentaran. 50 a 400 sí, o 50 a 200. 50 a 400. 400. ¿Eso qué significa en cuantía de buses de esos 1.383 a los cuales se refiere? La licitación estaba dividida en 2 partes, una para provisión y otra para operación. Cada una tenía 1.000 puntos. Los 50 puntos solo se ponían en provisión. Y yo decía, utilizaba esta palabra literalmente, espejismo. Ese incentivo era un espejismo. ¿Por qué? Porque primero era 50 de 2.000, 1.000 y 1.000, pero se ubicaban solo en provisión. Cuando ya el proveedor
esos 50 puntos se le iban a dar al operador cuando el operador escogiera un proveedor que tuviera tecnologías limpias. Pero el proveedor no tenía ningún incentivo, no tenía ni un punto adicional por escoger tecnologías limpias. En la vida real, ¿a qué iba a llevar? Que lo más seguro es que ese proveedor, al no tener incentivos, pues siguiera con diésel. Y cuando el proveedor va a escoger, pues no tiene de dónde escoger proveedores. Cuando el operador va a escoger, no tiene de dónde escoger proveedores con tecnologías limpias. Entonces, por eso decíamos, los incentivos no pueden estar solo en un lado, deben estar en ambas licitaciones, en provisión y en operación. Así lo hizo el alcalde. Yo creo que hay que reconocer los cambios que se hacen a partir de las sugerencias que uno ha propuesto. ¿Qué podría pasar, para explicarle aquí a los televidentes, si un operador o la sumatoria de los oferentes dicen son 1.385, ¿cuántos de tecnologías limpias podrían ser si se da ese incentivo? Se le da el incentivo al que proponga más tecnologías limpias. O sea, el que tenga más oferta, por decir algo, si son 100 buses, se le dan los 200 puntos de ahí para abajo. Sí, ese era como estaba. Ahora, ¿cómo quedó? El que incluya tecnologías limpias se va a ganar esos 200 puntos si es proveedor, y si es operador, si escoge el proveedor con tecnologías limpias, se va a ganar esos 200 puntos. Pero lo primero es decir que por fin tenemos una licitación y por fin vamos a tener flota nueva. Esos buses están pasando de 1.200.000 kilómetros. Eso significa que son buses viejos que se están accidentando, se están incendiando, se están partiendo, se están varando y toca empujarlos. Entonces, por lo menos tenemos unos buses nuevos. Pero me preocupa obviamente que no se incluyó tecnologías limpias como una medida obligatoria. Se dejan, digamos, 400 puntos para calificar, y eso significaría que podríamos llegar a tener unos 2 o 3 buses en cada una de las rutas. Eso significa que no vamos a mejorar en el tema de la calidad. Perdón, vamos despacio. Cuando usted dice 2 o 3 buses del total de 1.383, ¿cuántos buses serían al final? No, mire, no vamos a tener 20 buses, es mi queja. No vamos a tener 20 buses eléctricos o a gas en la nueva flota, que son 1.400 buses. No los va a haber. Y no los va a haber, ¿por qué? Porque si bien ofrecen 400 puntos, la operación de esos buses, la ciudad no tiene la capacidad, especialmente en el eléctrico, no tenemos las estaciones, la autonomía de esos buses no va a dar, y obviamente las empresas no se van, comillas, a desgastar teniendo unos buses que no les van a ser autónomos y no les van a ser rentables para ellos. Aquí tocaba era obligar a las empresas en las licitaciones a tener, ejemplo, el 10% de los buses a gas y el 5% eléctricos, pero de manera obligatoria. De lo contrario no va a mejorar, pero obviamente sí insisto en que por lo menos vamos a tener buses nuevos, y probablemente esos buses van a ser un poco mejores que los que tenemos hoy, van a tener algunas capacidades distintas en lo que tiene que ver que son buses biarticulados, van a tener mayor capacidad de pasajeros, van a quitársele algunas sillas para los trayectos cortos, eso también mejora, eso hay que decirlo, a pesar de que a Peñalosa le dieron duro porque dijo que las sillas a los lados iban sencillamente a parecerse a 1 metro. No, eso no es cierto, eso da mayor posibilidad de acomodar pasajeros, y la mayoría de los pasajeros no quieren ir sentados, quieren ir rápido y seguros. Lo que hay que mejorar es la seguridad del sistema como tal y también la rapidez del mismo, y por eso necesitamos otras troncales, necesitamos la troncal de la séptima, de la 68, de la Cali, eso es urgente, de lo contrario el sistema no va a mejorar. Que aquí en el debate yo he pedido es que el estándar mundial es el Euro 6, pero Bogotá no produce combustible para Euro 6. Ecopetrol está produciendo solo para Euro 5 y algunos le hacen como un aditivo y llega a biodiesel. Pero Colombia tiene que colocarse a la altura del combustible Euro 6. A ver, despacio allí. Quiere decir que así la licitación establezca los buses Euro 6, finalmente Ecopetrol no produce ese combustible, se le llama diésel también, sí, con las calidades de que no tenga esa gran emisión de material particulado o el hollín que llega al sistema respiratorio. Sí, así es. Colombia está produciendo un biodiesel que es casi como un intermedio entre Euro 5 y Euro 6,
Pero ¿qué tiene que llegar Ecopetrol? A un Euro 6. Tenemos que llegar a esto, y esto lo tiene que hacer el nuevo presidente, el nuevo gobierno, lo tiene que hacer el nuevo Congreso. Creo que tenemos que tener ese compromiso, y pues más Bogotá, ¿cierto? La nación tiene que comprometerse con Bogotá. Entonces estamos colocando alertas, estamos colocando como esas alertas de contaminación, pero tenemos que exigir que Ecopetrol también se coloque al día. Algunos pues informes nos hablan de que es necesario ya. Europa está en Euro 6 y los proponentes, pues muchos de estos van a tener que ajustarse a una tecnología, cierto, de biodiesel, pero la idea es que tengamos la mejor calidad del aire para una ciudad tan grande como Bogotá, que es de 9 millones de habitantes, que es más grande que muchos países centroamericanos. En estos días una coyuntura, están reaccionando hasta fuerzas que no sé si será por la coyuntura electoral presidencial, pero todos están pronunciando, los congresistas, los candidatos presidenciales, en el sentido de exigir que en Bogotá se implemente una cuota mayor de vehículos con energías limpias, vehículos eléctricos. Nosotros somos autores de un acuerdo, el acuerdo 619 del 2015, para la implementación de vehículos a electricidad. Entonces creo que es la coyuntura. Si la comunidad en general, si otras fuerzas sociales nos juntamos, obligamos a que se cambien los términos de referencia de la licitación que está en marcha.